El llanto de Leo era una sirena de dolor en un templo de silencio, en el restaurante más exclusivo del barrio de Salamanca, donde el sonido más fuerte era el tintineo de la plata contra la porcelana. El grito agudo de un bebé de 2 meses era una bomba. Cada sollozo cortaba el aire espeso de la opulencia, atrayendo miradas frías y cargadas de juicio desde cada mesa. Javier Montes, un magnate tecnológico acostumbrado a resolver cualquier problema con una transferencia bancaria, sentía cómo el pánico le subía por la garganta. Su traje caro era una armadura inútil contra el sonido primordial de la angustia de su hijo. Intentaba fingir interés en el menú, una estatua de negación, esperando que el problema, como una mala inversión, simplemente desapareciera. Pero el llanto no desaparecía, se intensificaba, alimentado por una incomodidad que nadie, y menos él, parecía entender. El niño era el único legado vivo de su difunta esposa, una herida abierta que se negaba a cerrar, y Javier no tenía ni idea de cómo empezar a curarla. Valeria Montes, su nueva esposa, no compartía su parálisis. La de ella era una furia helada. Para ella, el llanto no era el sonido de un bebé con dolor, sino una humillación pública, una mancha en la imagen de perfección que había cultivado con tanto esmero. El niño, heredado junto con el imperio de su nuevo marido, era un accesorio defectuoso que amenazaba con arruinar su debut en la alta sociedad como la nueva señora Montes. Con movimientos bruscos e irritados, sacudía la carriola de diseño, un gesto que transmitía más impaciencia que consuelo. La mortificación ardía en sus mejillas. Finalmente, su paciencia, delgada como el cristal de las copas que la rodeaban, se hizo añicos. Se inclinó sobre el capazo, su rostro una máscara de dulzura venenosa para el resto del restaurante, pero sus ojos 2 pozos de crueldad para el pequeño ser indefenso que tenía debajo. «Cállate la boca, monstruito», siseó, su voz un veneno susurrado apenas audible por encima del llanto del bebé. «No haces más que arruinarlo todo. A veces desearía que nunca hubieras nacido». Las palabras, tan afiladas como un estilete, flotaron en el aire, cargadas de un odio que helaba la sangre, y para subrayar su desprecio, le dio una sacudida fuerte y viciosa a la carriola, un latigazo de frustración que hizo que la cabecita de Leo se zarandeara de forma alarmante. Javier, sentado a menos de 1 metro de distancia, escuchó cada sílaba. El horror lo atravesó, un shock eléctrico que debería haberlo impulsado a la acción, pero no lo hizo. Se quedó congelado, una mezcla nauseabunda de miedo y cobardía lo clavó en su silla de terciopelo. El miedo a la confrontación, a la escena, a la ira de Valeria, fue más fuerte que su instinto de proteger a su propio hijo. Pero alguien más vio y escuchó todo. Elena Ramos, la mesera que atendía la mesa contigua, se detuvo en seco. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo tranquilo, se transformó. La bandeja de plata que sostenía se le escapó de las manos, aterrizando en la alfombra con un baque sordo que, por un instante, silenció los murmullos del salón. No fue un accidente, fue una renuncia, una declaración. En ese instante, dejó de ser una empleada. Se convirtió en una madre. Ignoró las miradas de asombro, el jadeo ahogado de su gerente. No confrontó a Valeria con palabras. Sabía que las palabras serían inútiles contra un veneno tan puro. Su acción fue mucho más poderosa, mucho más profunda. Caminó con una calma deliberada hacia la mesa de los Montes, sus pasos firmes sobre la alfombra que ahogaba el sonido. Se arrodilló. En el suelo de mármol frío de uno de los restaurantes más caros de Madrid, Elena Ramos se arrodilló, no de frente a la mesa, sino de espaldas a Valeria, de espaldas al resto del restaurante. Usó su propio cuerpo como un escudo, un muro de protección físico entre el bebé y la fuente de la agresión. Creó un santuario instantáneo, un casulo de seguridad en medio de un campo de batalla emocional. Su espalda, vestida con el simple uniforme negro, se convirtió en la barrera más fuerte del mundo. Bloqueó a Valeria, bloqueó las miradas de los curiosos, bloqueó la crueldad. Con este simple acto de arrodillarse, redefinió el poder en esa sala. No estaba en el dinero ni en el estatus, estaba en la decencia. Con la espalda protegiendo a Leo,
se inclinó hacia el interior de la carriola. El llanto del bebé, que había sido agudo y lleno de pánico, comenzó a vacilar, sorprendido por el cambio repentino en la energía que lo rodeaba. Elena no lo tocó todavía, simplemente le ofreció su presencia, su calma, el refugio de su cuerpo. Y entonces, con una voz increíblemente suave, una voz que parecía venir de un lugar profundo y antiguo, comenzó a cantarolar. No era una canción reconocible, sino una melodía simple, una nana sin palabras que su propia madre le había cantado. El sonido era bajo, vibrante, una promesa de seguridad en un mundo que se había vuelto aterrador para el pequeño Leo. El efecto fue casi instantáneo. El llanto de pánico de Leo se convirtió en un sollozo tembloroso. Sintió la calma que emanaba de la extraña arrodillada a su lado. Sus pequeños pulmones, que habían estado luchando en una tormenta de gritos, comenzaron a encontrar un ritmo más suave. Los sollozos disminuyeron, convirtiéndose en pequeños gemidos, hasta que finalmente se desvanecieron en el sonido suave de la canción de cuna de Elena. El bebé no se durmió, pero se calmó. Encontró consuelo no en los brazos de su familia, no en el lujo que lo rodeaba, sino en la presencia protectora y la voz suave de una completa extraña. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Javier observó toda la escena como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Vio a la mesera en el suelo, literalmente usando su cuerpo como un escudo para proteger a su hijo de su propia esposa. Vio a su bebé, su pequeño y frágil Leo, encontrar la paz en una extraña, una paz que él, su padre, había sido incapaz de darle. La imagen no lo entristeció, lo aniquiló. Fue como si un rayo hubiera caído dentro de su alma, destrozando la represa de negación, cobardía y dolor reprimido que había construido desde la muerte de su primera esposa. El hombre que había evitado el conflicto, que había pagado para que los problemas desaparecieran, se enfrentó a una verdad ineludible. Había fallado. Había fallado como esposo, y de la manera más fundamental y vergonzosa, había fallado como padre. El sonido que finalmente rompió el nuevo silencio no fue el de un bebé, fue el de un hombre roto. Javier se levantó bruscamente, su silla arañando el suelo de madera. Se alejó de la mesa, de la mirada furiosa de Valeria, de la mirada compasiva de Elena, de la mirada inocente de su hijo. Caminó hacia un rincón oscuro del restaurante y el sonido de su propio sollozo ahogado, un sonido de pura autoaversión, fue lo que finalmente llenó el aire. El gran Javier Montes, el genio de la tecnología, el hombre que lo tenía todo, se derrumbó, llorando no por la pérdida de su esposa, sino por la pérdida de su propia alma. El gerente del hotel, un hombre llamado Señor Díaz, finalmente salió de su estupor. Su rostro era una máscara de pánico. No sabía qué era peor: la clienta abusiva, el bebé que lloraba, la empleada que había roto todos los protocolos o el magnate multimillonario que ahora sollozaba en una esquina. La escena era un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Se acercó a Elena, que seguía arrodillada, tarareando suavemente al bebé ahora tranquilo. «Señorita Ramos», siseó, su voz llena de una furia aterrorizada. «¿Se puede saber qué cree que está haciendo? Levántese inmediatamente». Pero Elena no se movió. Su deber en ese momento no era con su jefe, era con el niño. Valeria observaba a su marido llorar y el desprecio en su rostro se mezcló con una punzada de miedo. Había subestimado la situación. Pensó que su marido era débil, un hombre al que podía manipular. Pero el sonido de su llanto no era de debilidad, era de algo que se rompía, algo que, una vez roto, podría volverse muy, muy peligroso. Miró a la mesera arrodillada, la fuente de toda esta humillación, y en su mente comenzó a formular un plan. Esa mujer no solo sería despedida, sería destruida, se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en Madrid. Mientras tanto, Javier, en su rincón de vergüenza, tomó la primera decisión real de su nueva vida. El llanto no era una purga, era un catalizador. Sintió la vergüenza, sí, pero debajo de ella una nueva emoción comenzó a arder: la rabia, una rabia fría y lúcida, rabia contra Valeria, rabia contra el mundo que permitía que la crueldad se disfrazara de elegancia,
y sobre todo, una rabia furiosa contra sí mismo. La cobardía, se dio cuenta, era un lujo que ya no podía permitirse. Su hijo merecía un escudo, y si él no podía hacerlo, al menos tenía el poder de proteger a la mujer que sí lo había sido. El hombre que había entrado en ese restaurante esa noche estaba muriendo, y uno nuevo, forjado en la humillación y el dolor, estaba a punto de nacer. La calma en el restaurante era ahora una farsa. La tensión era tan espesa que se podía cortar con los cuchillos de plata. Cada mesa era una isla de susurros. Los ojos de todos iban de la mujer arrodillada al hombre que lloraba y a la socialité cuyo rostro era una máscara de furia. Elena finalmente se levantó, pero solo después de que estuvo segura de que Leo estaba completamente tranquilo. Se giró y enfrentó la tormenta. Miró a su gerente, a Valeria, y su rostro no mostró miedo. Mostró una calma y una dignidad que eran un reproche silencioso para todos en esa sala. No había dicho una palabra de acusación, pero su sola presencia, su acto de decencia, había juzgado y condenado a todos los que habían permanecido en silencio. Javier finalmente se secó las lágrimas, caminó de regreso a la mesa, su rostro pálido pero sus ojos brillando con una nueva y peligrosa determinación. No miró a su esposa, miró a Elena, y en esa mirada había una promesa silenciosa, una promesa de que la batalla que ella acababa de empezar, él la iba a terminar. La calma controlada del restaurante se había roto para siempre, y en su lugar algo mucho más real, mucho más crudo y mucho más importante, estaba a punto de comenzar. La guerra por el alma de un hombre y la seguridad de un niño acababa de ser declarada. El gerente, tratando de recuperar el control, se acercó a Javier. Señor Montes, lamento profundamente esta perturbación. Permítanos invitarle a una copa en el bar mientras resolvemos este desafortunado asunto con la empleada. Javier lo miró, y su voz, cuando habló, era tan fría que el gerente retrocedió un paso. No se preocupe por la empleada, Díaz, preocúpese por su hotel. Era una amenaza velada, una muestra del poder que había decidido finalmente empezar a usar. La noche estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Valeria se levantó, su silla raspando el suelo. «Me voy», anunció, su voz temblando de rabia. «Y cuando llegue a casa, Javier, más te vale que tengas una buena explicación y que esa mujer esté en la calle». Salió del restaurante como una furia, dejando una estela de silencio a su paso. Javier la vio irse y por primera vez no sintió miedo. Sintió alivio, el alivio de que la batalla que se avecinaba sería clara, sin más pretensiones ni farsas. Elena, mientras tanto, se enfrentaba a su propio juicio. Su gerente la llevó a la cocina, lejos de las miradas de los clientes. «Estás despedida, Elena», dijo. Su voz era una mezcla de ira y resignación. «Has roto todas las reglas. Has humillado a una de nuestras mejores clientas. Recoge tus cosas y vete». Elena asintió, esperando la sentencia. No se arrepentía. Sabía que había hecho lo correcto. Mientras se quitaba el delantal, se preguntó cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. El precio de la decencia, se dio cuenta, era a menudo muy alto. Javier, sin embargo, no había terminado. Mientras Elena era despedida en la trastienda, él estaba haciendo una llamada a su asistente personal. «Quiero que averigües todo sobre una mesera llamada Elena Ramos en el restaurante del Ritz. Quiero su dirección, su situación familiar, todo. Y quiero un informe completo sobre el gerente Díaz. Encuentra sus puntos débiles». El magnate de la tecnología estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: recopilar datos para una adquisición hostil. Pero esta vez, el objetivo no era una empresa, era la justicia. La ironía de la situación era brutal. En un mundo donde todo tenía un precio, el acto de bondad más puro y desinteresado estaba siendo castigado, y la crueldad más vil, protegida por el poder y el dinero, exigía reparaciones. Pero las placas tectónicas del poder en esa pequeña sala habían comenzado a moverse. Una fuerza imparable, la de un padre recién despertado, estaba a punto de chocar con un objeto inamovible, la arrogancia de una mujer acostumbrada a salirse siempre con la suya. El resultado de esa colisión redefiniría la vida de todos los implicados.
Elena salió del hotel por la puerta de servicio, sintiéndose pequeña y sola. La noche de Madrid la recibió con su indiferencia habitual. Sostuvo su bolso con fuerza, donde guardaba la foto de su propio hijo. Pensó en él y supo que, a pesar de haber perdido su trabajo, había ganado algo mucho más importante esa noche. Había mantenido su integridad. No sabía que, a unas calles de distancia, un hombre poderoso estaba poniendo en marcha un plan que no solo le devolvería su trabajo, sino que cambiaría su vida para siempre. Javier colgó el teléfono. Miró a su hijo, que ahora dormitaba tranquilamente en su carriola. Le tocó la mejilla suavemente. «Se acabó, mi niño», susurró. «Se acabaron los monstruos. Papá está aquí ahora». De verdad, era una promesa. Y Javier Montes era un hombre que, cuando se trataba de negocios, siempre cumplía sus promesas. Y esto, se dio cuenta, era el negocio más importante de su vida. El restaurante intentaría volver a la normalidad. Los camareros recogerían las mesas, los clientes pagarían sus cuentas exorbitantes y se irían a sus vidas de lujo. Pero algo se había roto esa noche. La fina capa de civilidad que cubría la brutalidad de ese mundo se había resquebrajado, dejando ver la verdad que había debajo. Y para Javier no había vuelta atrás. No podía volver a fingir que no lo había visto. La canción de cuna de Elena todavía resonaba en su mente. Era un sonido simple, de un mundo que él no conocía. Un mundo donde la gente se protegía mutuamente, donde la bondad no era una debilidad, sino una fuerza. Y por primera vez en su vida adulta, Javier Montes quería desesperadamente formar parte de ese mundo. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a demoler cualquier cosa para poder entrar. La primera llamada de su asistente llegó 10 minutos después. «Tengo la dirección de Elena Ramos, y tengo algo sobre el señor Díaz que podría interesarle. Parece que tiene una debilidad por las mesas de póker de altas apuestas». Javier sonrió por primera vez esa noche. Era una sonrisa fría, calculadora, la sonrisa de un hombre que iba a la guerra. El juego había comenzado. Valeria llegó a la mansión, esperando que Javier la siguiera arrastrándose y pidiendo perdón. Pero la casa estaba en silencio. Javier no estaba allí. Estaba en su coche, no de camino a casa, sino de camino a un barrio obrero en las afueras de Madrid. No iba a pedir perdón. Iba a ofrecer una alianza. La alianza más extraña e improbable que el mundo de los negocios de Madrid hubiera visto jamás. El choro de un bebé había iniciado un terremoto, y las réplicas apenas comenzaban a sentirse. La vida de Elena Ramos, la de Javier Montes y la del pequeño Leo nunca volverían a ser las mismas. Todo había cambiado en el instante en que una mujer decidió arrodillarse. Si esta historia ya te atrapó, dale like a este video para que podamos seguir creando contenido que te mueva el corazón. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Ya casi lo logramos. Que Dios te bendiga. La mansión de los Montes en la finca era un mausoleo de lujo, un espacio tan vasto y silencioso que parecía absorber cualquier sonido de vida. Valeria recorría sus pasillos de mármol como una pantera enjaulada, la humillación sufrida en el restaurante ardiendo en su estómago como un ácido. El llanto de su marido, un sonido que nunca había escuchado, no le había provocado compasión, sino una furia helada y un miedo primordial. Vio en esas lágrimas no el dolor de un hombre, sino el síntoma de una debilidad que amenazaba con destruir el imperio que ella consideraba suyo por derecho de matrimonio. La imagen de la mesera, Elena arrodillada no como una sirviente, sino como una especie de santa protectora, se había grabado a fuego en su memoria. No era solo una empleada insolente, era un símbolo, un espejo que le había mostrado al mundo, y peor aún, a Javier, la fealdad que se escondía bajo su fachada de perfección. La guerra no había terminado con el despido de Elena, apenas había comenzado. Valeria sabía que tenía que actuar con rapidez y brutalidad para erradicar esa amenaza de raíz, para reafirmar su control sobre Javier y para asegurarse de que el nombre de Elena Ramos se convirtiera en sinónimo de vergüenza y ruina en todo Madrid. Su primer movimiento fue sutil, una maniobra de manipulación diseñada para envenenar la percepción de Javier.
No lo confrontó con gritos ni acusaciones directas. En cambio, adoptó el papel de la esposa herida y preocupada. Lo encontró en su despacho esa noche, rodeado de monitores que mostraban cifras y gráficos, el refugio donde él siempre huía de las emociones. Llevaba un vestido de seda que susurraba con cada movimiento y le sirvió un whisky caro, su mano rozando la de él con una intimidad calculada. «Cariño», comenzó, su voz una caricia de seda, «no he dejado de pensar en lo de hoy. Me siento tan culpable. Debí haber manejado la situación con más calma. Es solo que ver a esa mujer tan cerca de Leo me asustó. Parecía tan inestable». La palabra inestable fue plantada como una semilla venenosa, diseñada para crecer en la mente de un hombre que valoraba el control por encima de todo. Sabía que Javier no había visto heroísmo, sino una ruptura del orden, y era ese miedo al caos lo que ella explotaría. Javier, todavía aturdido por la cruda emoción de la noche, apenas la miró. «Ella salvó su vida, Valeria», dijo. Su voz era un murmullo cansado. Valeria no discutió el hecho. Lo recontextualizó. «Lo sé, mi amor». Y por un momento, todos estuvimos agradecidos. Pero luego, en el hospital, cuando la vi, la forma en que te miraba, hay una ambición en sus ojos. Esta gente, Javier, huelen el dinero y la oportunidad. Vio a un hombre rico y vulnerable y se lanzó. No me sorprendería que mañana mismo tuviéramos una demanda en nuestra puerta por estrés emocional. Creó un nuevo enemigo, no la crueldad de ella, sino la supuesta codicia de Elena. Estaba transformando a la salvadora en una depredadora, una narrativa mucho más cómoda para un hombre como Javier, que entendía de depredadores, pero no de santos. La duda comenzó a arraigarse en la mente de Javier, una mala hierba en el jardín de su recién descubierta conciencia. El despido de Elena, que para Javier había sido una injusticia a corregir, se convirtió, bajo la manipulación de Valeria, en una necesidad prudente. El gerente del hotel hizo lo correcto al despedirla, Javier. Fue una medida para protegernos, para proteger a Leo, susurró Valeria colocando una mano en su hombro. No podemos tener a alguien así cerca de nuestra familia, alguien que no respeta las reglas, que es impulsiva. Hoy salvó a Leo, pero mañana, ¿qué haría mañana su inestabilidad? La lógica era perversa, pero efectiva. Apelaba al miedo más profundo de Javier, su miedo a no tener el control, a no poder proteger a su hijo de un mundo caótico. Empezó a preguntarse si su reacción emocional, su gratitud hacia Elena, no había sido ingenua. Quizá Valeria, con su cinismo y su frialdad, veía el mundo con más claridad que él. La cobardía que lo había paralizado en el restaurante comenzó a buscar justificaciones, excusas para volver a su estado natural de negación. Mientras tanto, Elena Ramos se enfrentaba a la cruda realidad de su heroísmo. Llegó a su pequeño apartamento en Vallecas, un mundo, años luz de los mármoles de Salamanca, y el alivio de ver a su propio hijo, un niño de 5 años llamado Mateo, dormido en su cama, se mezcló con el sabor amargo del miedo. ¿Cómo le explicaría que había perdido su trabajo? ¿Cómo pagaría el alquiler el próximo mes? El acto de arrodillarse para proteger a un niño ajeno había puesto en peligro el futuro del suyo. Se sentó en la oscuridad de su sala, el uniforme roto en su regazo, y por primera vez esa noche se permitió llorar. Lloró no por la humillación, sino por la injusticia, por un mundo donde hacer lo correcto te costaba el sustento, pero en medio de sus lágrimas había una resolución de acero. No se arrepentía, lo volvería a hacer. Esa convicción era lo único que le quedaba. A la mañana siguiente, la guerra de Valeria escaló a un nuevo nivel. Sabía que no era suficiente con que Elena estuviera despedida. Tenía que ser aniquilada, borrada del mapa profesional de Madrid para que nunca más pudiera cruzarse en su camino. Cogió su teléfono. Su agenda era un arma de destrucción masiva. Comenzó a llamar a sus contactos, dueños de hoteles, gerentes de restaurantes de lujo, jefes de agencias de personal. A cada uno les contó una versión cuidadosamente elaborada y venenosa de la historia. «Tengan cuidado con una tal Elena Ramos», advertía. Su voz era una mezcla de confidencia y alarma. Tuvo un colapso psicótico en medio del restaurante. Se volvió agresiva,
Se rasgó el uniforme ella misma, gritando cosas incoherentes. Intentó extorsionarnos. Es una persona peligrosa y profundamente perturbada. La mentira era tan audaz, tan detallada, que era imposible no creerla. La red de la élite de Madrid funcionaba con la velocidad de un virus. En cuestión de horas, el nombre de Elena Ramos estaba marcado con una bandera roja en todos los sistemas de contratación de la hostelería de lujo. Su reputación, construida con años de trabajo duro y silencioso, fue demolida en una mañana de llamadas telefónicas maliciosas. Valeria se aseguró de que cada puerta se cerrara, de que cada oportunidad se evaporara. No solo le había quitado el trabajo a Elena, le había robado su futuro, su capacidad de ganarse la vida en el único sector que conocía. Era un asesinato profesional, ejecutado con la precisión de un cirujano y la crueldad de un tirano, y mientras lo hacía, se sentía viva, poderosa, recuperando el control que había perdido en el instante en que Elena se arrodilló. Elena, ajena a la campaña de difamación en su contra, comenzó su búsqueda de trabajo con un optimismo cauteloso. Actualizó su currículum, planchó su mejor blusa y salió a la calle. Creía que su historial de trabajo impecable y sus buenas referencias hablarían por sí solas. La primera entrevista fue en un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana. Pareció ir bien. El gerente estaba impresionado con su experiencia. «La llamaremos», dijo al final. Pero la llamada nunca llegó. La segunda entrevista, en un restaurante con 2 estrellas, «Michelin», terminó abruptamente. El gerente la miró a mitad de la conversación. Sus ojos se enfriaron de repente. «Lo siento, creo que no es lo que estamos buscando». Elena empezó a sentir un escalofrío, una sensación de que algo invisible estaba trabajando en su contra. El patrón continuó durante toda la semana. Entrevistas que comenzaban con promesas y terminaban con rechazos fríos e inexplicables. En una agencia de personal, una empleada compasiva le dio una pista. «Mira, no debería decirte...» «¿Qué esto?», susurró la mujer mirando a ambos lados. «Pero tu nombre ha sido marcado. Viene de muy, muy arriba. Dicen que eres conflictiva. Nadie en esta ciudad te va a contratar, Elena». «Lo siento». La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era su currículum, no era su desempeño, era una mentira, una calumnia poderosa que la había convertido en una paria. Se dio cuenta de que Valeria no solo la había despedido, la estaba cazando, la estaba destruyendo sistemáticamente. La desesperación, un sentimiento que Elena siempre había mantenido a raya con trabajo y resiliencia, comenzó a filtrarse por las grietas de su armadura. En la mansión, Javier se sumergió en el trabajo, un intento inútil de ahogar el recuerdo de su propia cobardía. Contrató a una nueva niñera para Leo, una mujer suiza con credenciales impecables y un sueldo astronómico recomendada por Valeria. La niñera, Helga, era la personificación de la eficiencia. Seguía los horarios al minuto, esterilizaba, todo. Hablaba con Leo en 3 idiomas, pero no cantaba nanas, no se arrodillaba en el suelo, y Leo seguía llorando, no con la desesperación de antes, sino con un llanto bajo y constante de soledad, un sonido que se había convertido en la banda sonora de la vida de Javier. Cada llanto era un reproche, un recordatorio de la calma que Elena había traído y que él había permitido que le arrebataran. Valeria, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Se convirtió en la madrastra modelo, al menos en público. Organizaba citas de juego con los hijos de otras socialites, compraba a Leo la ropa y los juguetes más caros, publicaba fotos en Instagram de su hermosa familia. Pero cuando creía que nadie la veía, su resentimiento se manifestaba. Ignoraba el llanto de Leo, subiendo el volumen de la televisión. Le hablaba al bebé con una frialdad cortante y a menudo olvidaba mencionarle a Javier que el niño tenía fiebre o que no había comido bien. Eran pequeños actos de negligencia, casi imperceptibles, pero que sumados creaban un ambiente de abandono emocional. Javier, absorto en su propia culpa y trabajo, no se daba cuenta. O quizás no quería darse cuenta. La llamada de su asistente personal, Marcos, fue la primera grieta en su negación.
Señor Montes, tengo la información que pidió sobre Elena Ramos, dijo Marcos por teléfono. Y hay algo que debería saber. He hecho algunas llamadas discretas. Parece que la señora Ramos ha sido incluida en una lista negra. Nadie la está contratando. Hay un rumor muy feo circulando sobre ella. Un rumor que parece tener su origen en su círculo, señor. Javier sintió un escalofrío. La amenaza de Valeria, me encargaré de ella, no había sido una hipérbole. Había sido una promesa. Se dio cuenta de que la injusticia contra Elena no había terminado con el despido. Estaba en pleno apogeo, y él, con su silencio, se estaba convirtiendo en cómplice. Esa noche, Javier observó a Valeria mientras se preparaba para otra gala, benéfica. La vio ponerse un collar de diamantes que valía más de lo que Elena ganaría en 10 años, y por primera vez no vio a una mujer hermosa y sofisticada, vio a una matona, una mujer cruel y vacía que destruía a otros para sentirse poderosa. La imagen lo asqueó. Se dio cuenta de que la elección que tenía que hacer no era solo sobre Elena, era sobre sí mismo. ¿Con qué clase de persona estaba compartiendo su vida, su casa, la crianza de su hijo? La pregunta lo mantuvo despierto toda la noche, el llanto silencioso de Leo en la habitación de al lado puntuando su agonía. El punto más bajo para Elena llegó una semana después. Recibió un aviso de desahucio. Se había retrasado en el pago del alquiler y el casero, sin conmoverse por sus circunstancias, le dio 30 días para pagar o irse. Se sentó en su pequeña cocina con la carta en la mano y miró a su hijo Mateo, que jugaba en el suelo con unos carritos viejos, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. La sensación de fracaso fue abrumadora. Había luchado tanto, había trabajado tan duro y ahora, por un solo acto de decencia, estaba a punto de perderlo todo. Se sintió atrapada, sin salida. La red de Valeria era demasiado fuerte, demasiado vasta. No había escapatoria. Javier, mientras tanto, tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la negación. Tenía que saber la verdad por sí mismo. Le pidió a Marcos que le consiguiera la dirección de Elena. No para enviarle dinero, no para ofrecerle un trabajo, sino para ir él mismo, para ver con sus propios ojos el resultado de la crueldad de su esposa y de su propia inacción. No sabía qué iba a decir o hacer. Solo sabía que no podía seguir siendo un espectador. El viaje desde su mansión en la finca hasta el modesto edificio de apartamentos en Vallecas sería un viaje a través del abismo social y moral que había permitido que se creara. Sería el comienzo de su verdadera prueba. Valeria, sintiendo el cambio en la actitud de Javier, su creciente distancia y silencio, decidió que era hora de jugar su carta final. Lo confrontó una noche en la biblioteca, el lugar donde se sentía más poderosa. «Javier, sé que has estado distraído», dijo. Su voz era una mezcla de seda y amenaza. «Y sé que tiene que ver con esa mesera. No puedes sacártela de la cabeza. Así que te lo pondré fácil. Es ella o yo. O cortas todo pensamiento, toda conexión con esa mujer y te conviertes en el marido que necesito que seas, o este matrimonio, con todo lo que implica para tu imagen y tus negocios, se acaba. Elige, Javier». El ultimátum quedó suspendido en el aire, un desafío directo. Había llevado la situación al límite, segura de que, como siempre, él elegiría la opción segura, la opción que protegía el imperio. Pero no se dio cuenta de que el hombre al que estaba amenazando ya no era el mismo que se había congelado en el restaurante. Javier la escuchó y por primera vez no sintió miedo. Sintió una calma extraña, la calma de alguien que finalmente ve el camino. Claro, la elección que Valeria le presentaba no era una amenaza, era una liberación. La miró y en sus ojos ya no había un socio comercial, sino una extraña peligrosa de la que tenía que proteger a su hijo. Su respuesta, sin embargo, no sería inmediata. Sabía que una guerra contra Valeria sería brutal y necesitaba estar preparado. Su primer paso no sería confrontarla, sino encontrar a Elena. Necesitaba entender la fuerza que ella poseía, la fuerza que a él le había faltado tan desesperadamente. Elena, mientras tanto, tomó su propia decisión. No se iba a rendir. Miró el aviso de desahucio
y en lugar de desesperación, sintió una oleada de rabia justa. Cogió su teléfono y llamó al único número que se le ocurrió, el de un pequeño periódico local, un blog de periodismo de investigación conocido por enfrentarse a los poderosos. No sabía si la escucharían, pero tenía que intentarlo. «Tengo una historia para ustedes», dijo. Su voz era firme. «Una historia sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de los restaurantes más lujosos de Madrid». Estaba a punto de contraatacar, no con dinero ni con poder, sino con la única arma que le quedaba, la verdad. Las líneas de batalla estaban trazadas. Por un lado, Valeria, con su poder social y su crueldad. Por otro, Elena, con su verdad y su dignidad. Y en el medio, Javier, un hombre en plena transformación, a punto de desatar sus propios recursos en una guerra que él mismo, con su cobardía inicial, había ayudado a crear. La situación había llegado a un punto de no retorno. La colisión era inminente y amenazaba con arrastrar a todos a su paso. El mundo perfecto de Valeria estaba a punto de descubrir cuán frágiles eran sus cimientos. El periodista del blog, un joven ambicioso llamado David, escuchó la historia de Elena con un interés creciente. Al principio era escéptico. La historia de una mesera contra una de las socialites más poderosas de Madrid sonaba a un caso de resentimiento, pero había algo en la voz de Elena, una calma y una convicción que lo intrigaron. «Necesitaré pruebas, señora Ramos, algo más que su palabra», dijo. Elena pensó por un momento. «No tengo un video», dijo, «pero tengo una bandeja de plata, una que dejé caer, y un restaurante lleno de testigos que vieron a una mujer arrodillarse para proteger a un niño». David se dio cuenta de que la historia no era sobre un despido injusto, era sobre algo mucho más grande. Javier llegó al edificio de Elena justo cuando ella colgaba el teléfono con el periodista. Se cruzaron en el portal. Ella lo miró, y en sus ojos no había súplica, sino una fuerza que lo sorprendió. Él la miró, y en sus ojos no había arrogancia, sino una vulnerabilidad que ella no esperaba. «Señorita Ramos», comenzó él. Su voz era torpe. «Necesito hablar con usted». No sabía que estaba a punto de interrumpir el primer contraataque de Elena y que su propia intervención cambiaría las reglas del juego de una manera que nadie podía prever. La alianza más improbable de Madrid estaba a punto de formarse en el umbral de un modesto apartamento. Valeria, en su mansión, se sentía segura de su victoria. Había dado su ultimátum y creía que Javier, como un perro bien entrenado, volvería a ella. Estaba ocupada planeando su próxima fiesta, revisando listas de invitados, reafirmando su lugar en la cima de la pirámide social. No tenía idea de que, al otro lado de la ciudad, los dos mayores obstáculos para su felicidad, su marido y la mesera que despreciaba, estaban a punto de unir fuerzas. Subestimó la capacidad de transformación de un hombre culpable y la resiliencia de una mujer íntegra, y esa subestimación sería su perdición. El aire en el pequeño apartamento de Elena estaba cargado de tensión. Javier entró. Sus ropas caras parecían fuera de lugar junto a los muebles modestos pero cuidados. El hijo de Elena, Mateo, lo miraba con ojos grandes y curiosos desde el suelo. Javier se sintió como un intruso, un embajador de un mundo que solo había traído dolor a esa familia. «No estoy aquí para ofrecerle dinero», dijo anticipándose a su rechazo. «Estoy aquí para entender y para ayudar». Elena lo estudió en silencio por un largo momento. Vio el agotamiento en sus ojos, la culpa, y por primera vez no vio a un magnate, vio a un padre. «Pase, señor Montes», dijo finalmente. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». La conversación duró horas. Elena le contó todo: la campaña de difamación, la lista negra, el aviso de desahucio. Javier escuchó, y con cada palabra su rabia contra Valeria crecía, pero también su admiración por la mujer que tenía delante. No se quejaba, no pedía piedad, simplemente exponía los hechos con una dignidad tranquila. Cuando ella terminó, él le contó su propia historia, su cobardía, su negación, su despertar. Fue la conversación más honesta que Javier había tenido en su vida, y al final, una nueva comprensión nació entre ellos. «Ella te dio un ultimátum», dijo Elena, comprendiendo la situación. «Quiere que me destruyas públicamente».
Javier asintió. Sí, quiere que elija. Elena lo miró fijamente. ¿Y qué va a hacer? Javier la miró de vuelta, y en sus ojos había una nueva y dura claridad. Voy a elegir, dijo, pero no la elección que ella cree. Salió del apartamento de Elena no solo con información, sino con un propósito. Sabía que la batalla no se ganaría con confrontaciones directas. Se ganaría con estrategia, la misma estrategia que usaba para tomar el control de empresas. Iba a desmantelar el mundo de Valeria pieza por pieza hasta que no le quedara nada. Valeria recibió un mensaje de Javier esa noche. Tienes razón, tenemos que proteger a la familia. Reunámonos mañana con nuestros abogados para redactar una declaración conjunta. Se sintió inundada de alivio y triunfo. Había ganado. Javier había vuelto al redil. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa diseñada no para destruirla con escándalos, sino para asfixiarla con la misma herramienta que ella más valoraba, el control financiero. La guerra había entrado en una nueva fase, una fase silenciosa y letal que se jugaría en los despachos de los abogados y en las cuentas bancarias de paraísos fiscales. Elena, por su parte, recibió otra llamada de Javier. Cancele su cita con el periodista, por favor. Denos una semana. Confíe en mí. Ella dudó. Confiar en el hombre que la había observado en silencio mientras su vida se desmoronaba era un riesgo enorme, pero algo en su voz, una nueva firmeza, una nueva convicción, le dijo que lo hiciera. Decidió esperar. Decidió darle una oportunidad al hombre que tal vez finalmente estaba aprendiendo a ser un escudo. La semana siguiente fue un torbellino de actividad silenciosa para Javier. Reunió a su equipo de contables forenses y abogados de élite. Quiero un análisis completo de cada gasto, cada transferencia, cada activo de mi esposa durante los últimos 5 años. Quiero saber a dónde va cada céntimo, ordenó. El equipo se puso a trabajar, desenterrando los secretos financieros que se escondían bajo la superficie de la vida perfecta de Valeria. Javier sabía que para derrotar a un monstruo obsesionado con la imagen y el dinero, primero tenía que quitarle su máscara y vaciar sus arcas. La batalla por la decencia se estaba librando en los libros de contabilidad. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas más imponente del bufete de abogados de Javier, un espacio diseñado para intimidar, con vistas panorámicas de todo Madrid. Valeria llegó sintiéndose triunfante, vestida con un traje blanco impecable, lista para dictar los términos de la rendición de Elena y reafirmar su control. Saludó a su equipo legal con una sonrisa confiada y se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, asumiendo su papel de reina. No se dio cuenta de que la habitación estaba inusualmente llena. No solo estaban sus abogados y los de Javier, también había un equipo de contables forenses sentados silenciosamente a un lado, con 1900 carpetas gruesas frente a ellos. La atmósfera no era de negociación, sino de un juicio que estaba a punto de comenzar. Javier entró en último lugar, no con la apariencia de un marido dócil, sino con la calma gélida de un general a punto de lanzar una ofensiva. Se sentó frente a ella. Sus ojos no mostraban ni una pizca de la debilidad que ella esperaba. «Gracias por venir, Valeria», comenzó Javier. Su voz era tranquila, casi casual, lo que la inquietó más que cualquier grito. «Pediste una declaración conjunta para proteger a la familia, y estoy de acuerdo. La familia es lo más importante, y proteger sus activos es fundamental». Con una señal de cabeza, uno de los contables se levantó y colocó una de las carpetas frente a Valeria. «Hemos estado revisando las finanzas para asegurarnos de que todo esté en orden, y hemos encontrado algunas anomalías fascinantes». El contable comenzó a hablar. Su voz era monótona, pero sus palabras eran bombas. Detalló una red de empresas fantasma, transferencias a cuentas offshore no declaradas, facturas infladas de decoradores y organizadores de eventos que resultaban ser propiedad de amigos suyos. Expuso un patrón sistemático de desvío de fondos que ascendía a millones de euros. Valeria escuchaba, y el color huía de su rostro. La máscara de confianza se resquebrajó, revelando un pánico puro. Intentó interrumpir, llamar a sus abogados, pero la avalancha de pruebas era implacable. Mostraron extractos bancarios, correos electrónicos,
escrituras de propiedades que ella había comprado en secreto. Cada transacción, cada mentira, estaba documentada con una precisión forense. Javier la había desnudado financieramente, exponiendo la codicia que se escondía bajo su fachada de socialité. Parece, continuó Javier cuando el contable terminó, que mientras yo construía un imperio, tú estabas ocupada construyendo el tuyo propio, a mis espaldas, usando mis recursos. Se reclinó en su silla. Esto, Valeria, se llama fraude y se castiga con la cárcel. La amenaza quedó suspendida en el aire, fría y pesada. Sus abogados, que minutos antes la miraban con adulación, ahora la miraban con una distancia profesional, calculando el alcance del desastre. Valeria finalmente encontró su voz, pero era un chillido agudo de desesperación. ¿Cómo te atreves? Es mi dinero también. Soy tu esposa. Javier sonrió, una sonrisa sin rastro de humor. Exacto. Eres mi esposa, lo que nos lleva al asunto de la mesera. Tienes razón, Valeria. Necesito tomar una actitud. Necesito proteger a mi familia y mi nombre de personas deshonestas y peligrosas. Se levantó, su altura pareciendo llenar toda la sala. Hoy vi a una mujer arrodillarse en el suelo de un restaurante para proteger a mi hijo. No tenía nada que ganar. Arriesgó su trabajo para protegerlo de ti. Se giró hacia ella y sus ojos eran dos pozos de hielo. Y yo, el padre de Leo, el hombre cuyo nombre llevas, no hice nada. Fui un cobarde y me he odiado por ello cada segundo desde entonces. Pero eso se acaba ahora. La elección que me diste no es entre tú y ella. La elección es entre el hombre que fui, ese cobarde patético, y el padre que mi hijo necesita que sea. Y yo elijo a mi hijo. Se acercó a la mesa y señaló la pila de pruebas financieras. Así que aquí tienes tu verdadera elección, Valeria. O firmas un acuerdo de divorcio ahora mismo, renunciando a toda reclamación futura sobre mi patrimonio y desapareciendo de nuestras vidas para siempre. Y yo, a cambio, me olvido de presentar cargos por fraude. O no firmas, y mis abogados entregarán esta carpeta a la fiscalía mañana por la mañana. Tú decides si quieres terminar esto como una divorciada rica o como una convicta. El jaque mate fue absoluto. Había usado su propio juego, el del dinero y el poder, en su contra. La había atrapado en una jaula de su propia codicia. Valeria lo miró, su rostro una máscara de odio y derrota. Sabía que había perdido. No había farol en la voz de Javier. Vio la determinación de un hombre que había cruzado un punto de no retorno. Con manos temblorosas, tomó la pluma que su abogado le ofreció y firmó los papeles del divorcio. Su firma, un garabato de rabia impotente. No dijo una palabra más. Simplemente se levantó y salió de la sala, su imperio personal reducido a cenizas en menos de una hora. La reina había sido destronada, no por un escándalo público, sino por la fría lógica de un libro de contabilidad. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Después de que Valeria se fue, Javier se quedó solo en la sala de juntas. El silencio que siguió no fue de triunfo, sino de un profundo y agotador alivio. La primera batalla de su nueva vida había sido ganada. Había usado las armas del viejo mundo, el dinero y la estrategia legal, para proteger los valores del nuevo mundo que estaba tratando de construir. Sabía que no era suficiente. Destruir a Valeria no era lo mismo que construir algo bueno. Era solo el primer paso, la limpieza del terreno antes de poder empezar a edificar. Su siguiente tarea era mucho más difícil: enmendar el daño que le había hecho a Elena y empezar a construir un futuro para su hijo. Llamó a Elena esa misma tarde. Su voz, cuando ella contestó, era cautelosa. «Se acabó», dijo Javier simplemente. «Valeria está fuera de nuestras vidas y quiero disculparme por todo, por mi silencio, por mi cobardía y por el daño que te causó». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Aprecio la llamada, señor Montes», dijo Elena finalmente, «pero una disculpa no me devuelve mi reputación ni paga mi alquiler». Sus palabras eran justas, un recordatorio de que las acciones de los ricos tenían consecuencias reales y devastadoras para la gente común. Javier
sintió la punzada de la verdad en sus palabras. «Lo sé», respondió él, «y por eso no estoy llamando solo para disculparme. Estoy llamando para hacerle una propuesta, una que espero pueda empezar a reparar el daño». Le contó su idea: el Proyecto Niño, un centro de apoyo para padres primerizos en situaciones vulnerables. Un lugar que no solo ofreciera ayuda material, sino también entrenamiento práctico y, lo más importante, apoyo emocional. Un lugar que enseñara a los padres a ser el escudo que sus hijos necesitaban. «Quiero que usted lo construya conmigo, Elena, que lo dirija, su compasión, su valentía. Eso es el alma de lo que quiero crear. Yo solo puedo poner el dinero. Usted puede poner el corazón». La oferta dejó a Elena sin palabras. Era una oportunidad tan grande, tan inesperada, que parecía irreal. Vio la posibilidad no solo de reconstruir su propia vida, sino de usar su experiencia, su dolor, para ayudar a cientos de otras familias. Vio un camino para transformar el peor momento de su vida en el mejor. «Necesitaré pensarlo, señor Montes», dijo, su mente dando vueltas. Javier entendió. «Por supuesto, tómese su tiempo. Pero, sépalo, Elena, no estoy haciendo esto por caridad, lo estoy haciendo porque me di cuenta de que construir este proyecto, ayudar a gente como usted, es la única manera en que puedo empezar a convertirme en un hombre del que mi hijo pueda estar orgulloso». La decisión de Elena no tardó en llegar. Al día siguiente llamó a Javier. «Acepto», dijo. Su voz era firme, llena de un nuevo propósito. «Pero con una condición. No quiero ser su empleada. Quiero ser su socia. Esto no será su proyecto de caridad. Será nuestro proyecto». Javier sonrió. Era exactamente la respuesta que había esperado. «Trato hecho, socia», respondió. La alianza más improbable de Madrid se había sellado. No con un contrato redactado por abogados, sino con un pacto de confianza forjado en la crisis. La justicia, finalmente, no solo se había hecho, sino que se estaba transformando en una fuerza para el bien. El primer paso de su nueva sociedad fue limpiar el nombre de Elena. Javier organizó una reunión con el gerente del Hotel Díaz y un grupo selecto de los periodistas más influyentes de Madrid. En esa reunión, no solo anunció la creación del Proyecto Niño con Elena Ramos como su cofundadora, también contó la verdadera historia de lo que había sucedido en el restaurante, sin omitir su propia cobardía. Fue una confesión pública, un acto de humildad que dejó a los periodistas atónitos. Asumió toda la responsabilidad, elogió el heroísmo de Elena y anunció que su fundación ofrecería a todos los hoteles de la ciudad entrenamiento gratuito en respuesta a emergencias pediátricas. Convirtió un escándalo potencial en una historia de redención y cambio positivo. El nombre de Elena Ramos, que había sido arrastrado por el fango, ahora brillaba como un ejemplo de coraje. La construcción del Proyecto Niño comenzó de inmediato. Javier compró un viejo edificio en el centro de la ciudad y lo renovaron, convirtiéndolo en un espacio cálido y acogedor. Crearon salas de juego, aulas para talleres, una cocina comunitaria y oficinas para consejeros y trabajadores sociales. Elena se sumergió en el trabajo, diseñando los programas con una sabiduría que venía directamente de su propia experiencia. Creó talleres sobre cómo calmar el llanto de un bebé, cómo manejar el estrés de la paternidad en solitario, cómo crear una red de apoyo. Javier, por su parte, aprendió a dar un paso atrás. Aprendió que su papel no era dirigir, sino facilitar. Se convirtió en el apoyo silencioso que permitía que la visión de Elena floreciera, y en el proceso comenzó a sanar. Los años que siguieron fueron una sinfonía de construcción y sanación. El Proyecto Niño creció más allá de sus sueños más optimistas, convirtiéndose en un salvavidas para cientos de familias en Madrid. La visión de Elena y los recursos de Javier crearon un modelo de apoyo comunitario que comenzó a ser estudiado y replicado en otras ciudades. Se convirtieron en un equipo formidable, no en los negocios, sino en la filantropía. Su relación, forjada en la crisis, se asentó en una profunda amistad y un respeto mutuo. No había romance, había algo más sólido, una camaradería basada en un propósito compartido que trascendía las complicaciones de las relaciones personales. Eran dos padres solteros de mundos completamente diferentes,
Unidos por el deseo de construir un mundo más seguro para sus hijos, Javier encontró en Elena una brújula moral, una voz de calma y sentido común que lo anclaba a la realidad. Elena encontró en Javier un catalizador, un hombre que no solo le dio una oportunidad, sino que creyó en su visión y le dio las herramientas para hacerla realidad a una escala que nunca habría imaginado. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de Javier como padre. Liberado de la influencia tóxica de Valeria y guiado por el ejemplo de Elena, finalmente se permitió conectar con su hijo. Aprendió a dejar de lado los manuales y los horarios rígidos y a simplemente estar presente. Descubrió la alegría en las cosas pequeñas. Construir torres de bloques solo para ver a Leo derribarlas con una carcajada. Pasar horas en el parque, empujando un columpio. Leer el mismo cuento infantil una y otra vez, hasta que ambos se lo sabían de memoria. Se dio cuenta de que la paternidad no era un proyecto a gestionar, sino una relación a cultivar. Y a medida que su miedo disminuía, su amor por Leo florecía. Un amor inmenso y protector que finalmente encontró su voz. Dejó de ser el hombre que se congelaba y se convirtió en el hombre que corría hacia el peligro, el escudo que siempre debió haber sido. Leo creció en este ambiente de seguridad y amor. El bebé que había llorado incesantemente se convirtió en un niño curioso, alegre y lleno de confianza. Su mundo no estaba definido por la opulencia de las mansiones, sino por la calidez y el bullicio del centro comunitario del Proyecto Niño. Sus primeros amigos fueron los hijos de las otras familias del proyecto. Creció viendo a su padre no como un magnate distante, sino como una presencia constante y amorosa. Y vio a Elena no como una empleada, sino como una extensión de su familia, una tía amorosa, cuya casa era un segundo hogar. El trauma de sus primeros meses de vida fue reemplazado por una base de seguridad tan sólida que nada parecía poder quebrantarla. Creció sabiendo de una manera instintiva y profunda que estaba a salvo. La nueva filosofía de vida de Javier se infiltró también en su mundo empresarial. Comenzó a invertir en empresas que no solo eran rentables, sino que también tenían un impacto social positivo. Creó programas de apoyo para padres y madres en sus propias empresas, ofreciendo guarderías, horarios flexibles y licencias de paternidad extendidas. Se convirtió en un defensor de la conciliación laboral y familiar, usando su influencia para promover un modelo de negocio más humano. El hombre que una vez solo había valorado los resultados financieros, ahora medía el éxito por el bienestar de las personas. Su transformación no fue solo privada. Se convirtió en una misión pública. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en construir imperios para uno mismo, sino en usar el poder para construir un puerto seguro para los demás. 3 años después del incidente en el restaurante. La escena es un sábado por la mañana en el centro comunitario del Proyecto Niño. El lugar está lleno de la energía caótica y feliz de decenas de padres y niños pequeños. En el centro de la sala de juegos principal, Javier Montes está en el suelo. No lleva un traje de Armani, sino unos vaqueros y una camiseta sencilla. Está a 4 patas, fingiendo ser un caballo, mientras un Leo de 3 años, sano y risueño, se aferra a su espalda, gritando de alegría. La imagen es de una domesticidad tan normal y feliz que es casi imposible reconocer al hombre tenso y aterrorizado que se había congelado en el restaurante. Su risa es genuina, libre, la risa de un hombre que finalmente está en casa. Elena está sentada en un sofá cercano, ayudando a una joven madre primeriza a calmar a su bebé que llora. Lo hace con la misma calma y sabiduría con la que había calmado a Leo. Pero ahora no es un acto de desafío, sino de enseñanza. El conocimiento que había sido castigado ahora es celebrado y compartido. Ella y Javier intercambian una mirada por encima de las cabezas de los niños. Es una mirada de complicidad, de orgullo compartido por todo lo que han construido. No son un matrimonio, pero son una familia en el sentido más profundo de la palabra. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección. La elección de proteger, de cuidar, de construir algo bueno a partir de algo terrible. Más tarde ese día, mientras los niños duermen la siesta en una sala tranquila del centro,
Javier y Elena se sientan en la pequeña cocina tomando un café. Hablan del futuro, de los planes para expandir el proyecto a otras ciudades. A veces todavía pienso en esa noche, admite Javier en voz baja, en lo cerca que estuve de perderlo todo. No por la crueldad de Valeria, sino por mi propia cobardía. Elena lo mira, y en sus ojos no hay juicio, solo una profunda comprensión. Esa noche no lo perdió todo, Javier, dice ella suavemente. Esa noche fue cuando empezó a encontrarlo, y en esa simple verdad reside la esencia de su redención. El epílogo de su historia no es un final de cuento de hadas donde se casan y viven felices para siempre. Es algo mucho más real y mucho más inspirador. Es la historia de dos personas que encontraron en la crisis la oportunidad de redefinir sus vidas. Es la historia de un hombre que aprendió que la paternidad no es un título, sino una acción diaria de coraje y presencia. Y es la historia de una mujer cuyo simple acto de arrodillarse para convertirse en un escudo humano no solo salvó a un bebé, sino que también salvó al padre, recordándole al mundo que la verdadera protección no viene de los muros de la riqueza, sino de la simple y poderosa decencia humana. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que una persona puede cambiar tan radicalmente, o la esencia de lo que somos permanece siempre igual? ¿Qué define realmente a una familia? Deja un like si crees que la valentía de una persona puede inspirar el cambio en otra. Suscríbete para más historias donde la gente común demuestra una fuerza extraordinaria y donde la redención es posible, incluso después de los mayores fracasos. Y comenta un escudo de amor si esta historia te ha recordado la importancia de proteger a los más vulnerables. Nos vemos en el próximo video.